El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor está altamente monetizado y ferozmente protegido. Cada febrero nos ahogamos en corazones rojos, rosas de disculpa, chocolates de última hora, pulseras de diamantes, etiquetas de vino edición limitada y playlists llamadas Forever. Se siente universal, antiguo, intocable. Pero detrás del brillo existe una arquitectura legal, patentes que blindan mecanismos, marcas que reclaman colores, palabras e incluso gestos. Batallas de derecho de autor por canciones románticas y reescrituras literarias. Disputas de dominios por flores compradas en pánico. Sistemas de IA que reescriben la intención de marca antes de que siquiera hagas clic. Este no es un episodio sobre velas encendidas, es sobre control. Sobre quién es dueño de la interfaz de la atracción, quién puede convertir love en marca, quién puede cuestionar un clásico romántico, quién gana con la urgencia y cómo hasta tu divorcio puede incluir tus derechos de autor. Bienvenidos a las 14 batallas del amor, porque cuando el amor se convierte en comercio, Cupido necesita asesoría legal. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos de nuevo a Intangiblia, soy Leticia Caminero y en esta temporada están escuchando mi voz clonada por IA, interpretando mis palabras. Y yo soy Artemisa, tu coanfitriona totalmente IA. Funcionó con datos y tengo cero paciencia con quien piense que San Valentín son solo vibras. El episodio de hoy se titula Las 14 batallas del amor. 14 historias reales de amor, donde el romance se cruzó con la propiedad intelectual, patentes, marcas, derechos de autor, disputas de dominios y ahora inteligencia artificial generativa. Nota rápida, utilizamos herramientas de IA para apoyar la investigación y la estructura, pero el análisis jurídico y los comentarios reflejan mi perspectiva y esto es educativo, no asesoría legal. Ahora sí, que comience el romance con la PI. Batalla 1. Estamos en territorio máximo de regalos. Chocolate, reconocimiento en estantería y un tono de púrpura muy famoso. No rojo, no rosado. Púrpura. Una elección audaz para el romance, siendo honestos. Cadbury ha usado el Pantone 2685C, un púrpura profundo e inconfundible en los empaques de Dairy Milk durante décadas. En el Reino Unido, ese color se volvió comercialmente icónico. Los consumidores no necesitaban leer la etiqueta. Veían púrpura y pensaban en Cadbury. Eso no es solo branding, eso es impronta. Cadbury solicitó protección marcaria para ese color específico, definido por su código Pantone para empaques de chocolate, no un logo, no letras estilizadas, solo el color. Nestlé se opuso, y no fue una objeción cordial, se convirtió en más de una década de litigio, porque si una empresa de chocolate se queda con el púrpura, el resto del pasillo empieza a verse bastante beige. Exacto. Nestlé argumentó que permitir que una sola empresa monopolizara un color restringiría injustamente la competencia. El color es un recurso limitado en el empaque. Si el púrpura queda fuera de juego, los competidores pierden flexibilidad comercial. Los tribunales tuvieron que enfrentarse a dos preguntas clave. Primero, ¿puede un solo color funcionar como marca? Segundo, ¿con qué nivel de precisión debe definirse? Al inicio, Cadbury tuvo cierto éxito, pero en 2013 el Tribunal Supremo del Reino Unido asestó un golpe importante. El problema no era si el púrpura podía ser distintivo, el problema era la redacción. La solicitud de Cadbury describía la marca como el Pantone 2685C aplicado a toda la superficie visible del empaque, o como el color predominante aplicado a toda la superficie visible. Esa palabra, predominante, creó ambigüedad. Al sistema jurídico no le gusta la ambigüedad romántica, le gustan los límites claros.
El Tribunal Supremo determinó que esa redacción carecía de claridad y precisión. Una marca debe representar un solo signo. Si el púrpura podía aparecer en diversas configuraciones dominantes, el alcance de la exclusividad era incierto. Así que Cadbury perdió esa versión del registro. El púrpura era emocionalmente exclusivo, pero jurídicamente problemático. Exactamente. Pero la saga no terminó ahí. En procedimientos posteriores, incluyendo decisiones del High Court alrededor de 2022, Cadbury logró registros más estrechamente definidos. La clave fue la precisión. Pantone 2685C aplicado a toda la superficie visible del empaque, descrito de manera clara y específica. Al ajustar el alcance, Cadbury preservó derechos exigibles en contextos definidos. La lección es clara. Si quieres adueñarte de un color, debes describirlo como químico, no como poeta. La saga del púrpura de Cadbury demuestra que los mercados de regalos estacionales, incluyendo San Valentín, amplifican el poder del color. Los consumidores dependen de atajos visuales. Y si ese atajo se asocia fuertemente con una marca, la ley puede protegerlo. Pero solo si lo redactas correctamente. El amor es emocional, las solicitudes de marca no lo son. Y en el pasillo del chocolate, la precisión sabe más dulce que la poesía. Batalla 2. Si el día de San Valentín es las Olimpiadas de las ventas de flores, entonces los motores de búsqueda son el estadio. Marks & Spencer compró palabras clave publicitarias vinculadas a la marca Interflora, de modo que cuando los usuarios buscaban Interflora, podían ver anuncios de flores de Marks & Spencer. La tragedia moderna no es Romeo y Julieta, es escribí Interflora y terminé comprando tulipanes de otra persona. El núcleo jurídico está en las funciones de la marca. El tribunal analizó si el anuncio activado por la palabra clave podía perjudicar la capacidad de la marca para indicar el origen empresarial y, en el caso de marcas con reputación, si generaba dilución o se aprovechaba indebidamente de su prestigio. La prueba no es usaste la palabra, sino tu uso afectó aquello para lo que existen las marcas. Es decir, permitir que los consumidores sepan de quién son los productos que están comprando y evitar el aprovechamiento parasitario de un signo famoso. Por tanto, no es ilegal competir. Es ilegal competir de una forma que haga creer a las personas que todavía están de la mano de Interflora cuando en realidad ya están en el carrito de Marks & Spencer. En la práctica, el resultado es que la publicidad por palabras clave puede ser lícita si el anuncio es claro y no confunde a los usuarios sobre el origen empresarial, pero puede cruzar la línea hacia la infracción cuando oscurece el origen comercial o explota la reputación del competidor. Esta batalla es contenido perfecto para San Valentín, porque la urgencia forma parte de la psicología del consumidor. Nadie compra lentamente rosas de disculpa. La gente entra en pánico, hace clic y espera que todo salga bien. Amor en tiempos de pago por clic, trágico, eficiente y extremadamente rastreable. Y aquí es donde la guerra de las palabras clave florales se vuelve profética. Antes, la pelea era sobre quién podía activar un anuncio cuando alguien escribía el nombre de un competidor. El campo de batalla era la palabra clave. La visibilidad se compraba. La confusión ocurría en el enlace patrocinado. Interflora trataba de la interceptación al nivel del término de búsqueda. Escribías una marca registrada, un rival aparecía al lado. Los tribunales analizaban si esa aparición afectaba la función de origen de la marca. Ahora traslademos exactamente esa lógica a la capa de la inteligencia artificial. La palabra clave ya no es el campo de batalla, la respuesta lo es. Hoy, cuando alguien escribe Interflora entrega San Valentín, puede que ni siquiera vea 10 enlaces azules. Ve un párrafo sintetizado en la parte superior de la página, un resumen generativo, una recomendación directa. Ese cambio transforma la tensión jurídica.
Ya no se trata de comprar la palabra clave de un rival, se trata de cómo un sistema de IA interpreta y responde a una intención específica vinculada a una marca. En la vieja guerra, Marks and Spencer compraba la palabra. En la nueva guerra, el sistema reescribe la respuesta. Batalla 3. Chegg contra Google entra en la conversación. Chegg demandó a Google por las AI Overviews, alegando que los resúmenes generativos responden directamente a las consultas de los usuarios utilizando contenido de los editores, reduciendo tráfico e ingresos y aprovechando la posición dominante de Google en el mercado de búsqueda. La demanda enmarca el problema como una cuestión de poder estructural. Si los editores deben permitir que su contenido alimente las respuestas de la IA o arriesgarse a la invisibilidad, entonces el control pasa de los enlaces a los resúmenes. Así que, en lugar de interceptar un clic, absorbes el destino. Exacto. La guerra de las palabras clave florales preguntaba si un rival podía aparecer junto a una búsqueda de marca sin confundir a los usuarios. La era de la IA pregunta si la propia plataforma puede mediar, resumir y redirigir la intención asociada a una marca mediante respuestas generadas. Los principios jurídicos siguen siendo los mismos: origen, transparencia, ventaja indebida. Pero la mecánica cambia. Amor en tiempos de inteligencia artificial, pides, interflora, el sistema responde. Aquí tienes opciones comparables. Y de repente, la decisión más importante de tu semana en San Valentín queda filtrada por un algoritmo. La batalla de las flores trataba de pujas por palabras clave. La siguiente batalla trata de la interpretación de esas palabras dentro de las respuestas generadas. Y cuando la urgencia impulsa la compra, especialmente el 14 de febrero, la claridad no es opcional, es jurídicamente esencial. Cupido antes disparaba flechas, luego llegó el pago por clic. Ahora tenemos resúmenes predictivos. El romance evoluciona, también la competencia. Terminemos con el núcleo incómodo del debate. Algunos sostienen que las demandas contra los resúmenes de IA son, en el fondo, intentos de crear un derecho al tráfico. La idea de que si una plataforma responde directamente a una consulta y menos usuarios hacen clic, esa pérdida es jurídicamente indemnizable. Puede parecer justo desde lo emocional, pero desde lo jurídico, el tráfico nunca ha sido propiedad. El derecho de autor protege la expresión, no la atención. El derecho de la competencia puede sancionar coerción real o abuso de posición dominante, pero no garantiza clics de referencia. Si un resumen de IA es transformativo y no reproduce contenido en exceso, los tribunales podrían considerarlo una forma legítima de expresión de la plataforma. Así que la pelea no es por palabras robadas, es por visibilidad perdida. Y la visibilidad nunca ha sido un derecho adquirido. Siempre ha sido algo que se gana, se optimiza y se disputa. El amor puede prometer para siempre. El tráfico nunca lo hizo. Batalla 4. Las tarjetas de San Valentín parecen simples, pero en realidad son microportafolios de decisiones protegibles por derecho de autor, ilustraciones originales, composición del diseño, tipografía y textos que van más allá de frases genéricas. El trabajo jurídico complejo consiste en separar la expresión protegible de las ideas no protegibles y de los tropos románticos estándar, lo que el derecho suele tratar como escenas que fluyen naturalmente del género. No puedes adueñarte de los corazones, no puedes adueñarte de sé mío, no puedes adueñarte de un chiste cursi, y esto último es casi un servicio público. El argumento legal suele girar en torno a la similitud sustancial de los elementos protegidos. Los tribunales filtran los bloques comunes y luego preguntan si lo que queda fue copiado de manera significativa. Por eso, 2 tarjetas pueden incluir un corazón rojo y seguir siendo perfectamente válidas. Pero copiar el mismo estilo de ilustración,
la misma disposición visual y un verso distintivo puede cruzar la línea. Los patrones de resultados son bastante previsibles. Los casos sólidos ganan cuando la coincidencia se encuentra en decisiones creativas únicas. Los casos débiles se derrumban cuando las similitudes se limitan al lenguaje universal del romance. En otras palabras, puedes tomar prestado el ambiente, pero no puedes fotocopiar el encanto y definitivamente no puedes robar el chiste, porque el chiste es el producto completo. Batalla 5. La Greeting Card Association, una asociación comercial de Estados Unidos que representa a editores y diseñadores de tarjetas de felicitación, se asoció con Temu, una plataforma global de comercio electrónico conocida por alojar grandes volúmenes de vendedores externos. Una alianza casi celestial. De un lado, editoriales consolidadas. Del otro, un mercado digital masivo. Y las empresas de tarjetas estaban enfrentando copias generalizadas de sus diseños originales por parte de vendedores en la plataforma. En lugar de presentar decenas de notificaciones individuales por infracción de derechos de autor, la asociación trabajó con Temu para implementar un software de reconocimiento de imágenes impulsado por inteligencia artificial. La herramienta puede identificar en bloque diseños infractores y eliminar automáticamente los anuncios. En otras palabras, los editores crean, los vendedores copian. La plataforma construye el filtro. El resultado reportado por los miembros fue contundente. Decenas de anuncios fueron eliminados en una sola intervención y, en algunos casos, los diseños infractores fueron bloqueados antes incluso de publicarse. Esto no es ejecución judicial, es vigilancia digital cooperativa. Las partes aquí representan un nuevo modelo de enforcement, titulares de derechos más infraestructura de plataforma. Batalla 6. Lovepop es una empresa estadounidense de tarjetas de felicitación conocida por sus complejas tarjetas tridimensionales tipo pop-up. Su modelo de negocio combina diseño artístico con ingeniería mecánica, protegida por patentes. No solo imprimen corazones, construyen arquitectura en papel. Paper Love LLC es un competidor que vende tarjetas estilo pop-up a través de plataformas en línea. Lovepop alegó que Paper Love no solo copió elementos decorativos, sino también los mecanismos estructurales protegidos por las patentes de utilidad de Lovepop. Así que aquí tenemos inventor contra competidor, ingeniero contra imitador. Lovepop presentó una demanda ante un tribunal federal en Nueva York por infracción de patente, alegando la copia de mecanismos específicos de plegado y estructuras tipo slice form, además de reclamaciones por derechos de autor y marcas. El caso se dio por terminado en julio de 2025, muy probablemente mediante un acuerdo confidencial. Las partes representan a dos empresas que operan en el mismo nicho de mercado. Tarjetas tridimensionales premium, donde la innovación mecánica es un activo central. Lovepop también presentó una demanda contra Pop Life LLC, otra empresa que comercializa tarjetas pop-up. Ese caso sigue activo. Batalla 7. Hallmark es una de las empresas de tarjetas de felicitación y regalos más grandes del mundo. Su negocio incluye diseñar, fabricar y distribuir tarjetas a través de canales minoristas estrictamente controlados. Una marca histórica construida sobre momentos emocionales, disciplina en la distribución y aproximadamente 947 películas navideñas donde alguien se muda a un pueblo pequeño, abre una panadería y encuentra el amor. Dickens Inc. era un mayorista que adquirió millones de tarjetas Hallmark auténticas que habían sido desviadas de las cadenas de suministro autorizadas y estaban destinadas a ser destruidas. Dickens intentó revenderlas.
Así que no era falsificación, era redistribución no autorizada, sin productos horneados falsos de por medio. Hallmark argumentó que incluso productos genuinos pueden infringir derechos marcarios cuando se venden fuera de los sistemas de control de calidad autorizados por la marca. El tribunal estuvo de acuerdo, reforzando que la protección de marca también abarca el mantenimiento de una distribución controlada por el titular. Aquí las partes representan a un gran propietario de marca y a un mayorista del mercado secundario. Y la disputa giró en torno al control, no a la creatividad. Incluso en el universo Hallmark, la cadena de suministro necesita un departamento de cumplimiento. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Batalla 8. Esta batalla se centra en una de las historias de amor más icónicas de Estados Unidos, Lo que el viento se llevó, Scarlett O'Hara, Rhett Butler, francamente querida, y ese romance épico ambientado en el sur durante la Guerra Civil. La pregunta no era si la obra original estaba protegida, lo estaba, sin duda. La pregunta era si alguien más podía recontar ese mundo desde una perspectiva radicalmente distinta mientras el copyright seguía vigente. Así que esto no es solo romance, es drama, mitología sureña y una historia de amor muy complicada. Houghton Mifflin publicó The Wind Done Gone, una novela que reimaginaba los acontecimientos de Lo que el viento se llevó desde la perspectiva de un personaje esclavizado, cuestionando directamente el marco racial e ideológico de la obra original. SunTrust, como fiduciario del patrimonio de Margaret Mitchell, demandó para detener la publicación alegando infracción de derechos de autor. La defensa se basó en el fair use o uso justo. En concreto, sostuvo que la nueva obra era transformadora porque criticaba y comentaba la narrativa original, en lugar de simplemente continuarla. El tribunal de primera instancia concedió inicialmente una medida cautelar que bloqueó la distribución, pero en apelación, el tribunal del 11º circuito revocó esa orden. El 11º circuito enfatizó que la parodia y el comentario crítico pueden calificar como fair use, incluso cuando se toman personajes y elementos argumentales reconocibles. El análisis se centró en la transformación. La nueva obra simplemente volvía a contar el romance o estaba exponiendo e interrogando la mitología que lo rodeaba. Y la respuesta fue clara, la estaba confrontando, no extendiendo. Esto no fue una licencia para producir secuelas no autorizadas. El fair use sigue exigiendo analizar el propósito, la cantidad utilizada y el impacto en el mercado, pero la decisión reforzó un principio poderoso. El derecho de autor protege la expresión original, pero no blinda una narrativa cultural frente a la crítica. El mensaje jurídico es claro. No puedes simplemente capitalizar la historia de amor de Scarlett y Rhett, pero sí puedes cuestionar la fantasía, replantear la historia y poner el romance bajo la lupa. Y a veces, en derecho de autor, el derecho a discutir con un clásico es tan importante como el derecho a preservarlo. Batalla 9. El comercio de San Valentín es un imán para dominios confusos porque la gente escribe rápido cuando está emocionalmente comprometida. En una decisión en la política uniforme de resolución de disputas por nombres de dominio, llamada UDRP, de la OMPI, un dominio construido alrededor de la marca redirigía a los usuarios e incluso mostraba elementos de la identidad de la marca. El panel aplicó la prueba de 3 elementos: similitud confusoria, falta de intereses legítimos y registro y uso de mala fe, y ordenó la transferencia del dominio. Así que alguien intentó hacer catfishing a una floristería.
Eso no es romance, es phishing con pétalos. La profundidad jurídica aquí es clave. El UDRP no trata de indemnizaciones, trata de acción correctiva rápida frente a abusos claros. La mala fe puede demostrarse mediante evidencia de intención de atraer usuarios con fines comerciales aprovechando la confusión, la monetización por clic o la suplantación. Eso convierte al UDRP en una herramienta de supervivencia de San Valentín para las marcas, porque la ventana de daño es corta. Un clic robado, el 14 de febrero, no es solo tráfico, es toda la misión de rescate de una relación. Cupido usa flechas, los cybersquatters usan errores tipográficos y la OMPI usa procedimiento que de algún modo resulta más letal. Batalla 10, oro, tornillos y una de las piezas de joyería más icónicas del mundo. La pulsera Love de Cartier. La pulsera que dice compromiso, pero en versión de 18 quilates. Cartier es una casa francesa de joyería de lujo fundada en 1847. Su pulsera Love, lanzada en 1969, es uno de sus productos más reconocibles. La forma ovalada, el motivo de tornillos, el grabado minimalista de la palabra Love. No es solo joyería, es marca diseñada en oro. Y Cartier la defiende como una fortaleza. En los últimos años, especialmente entre 2022 y 2025, Cartier ha hecho cumplir de manera agresiva su marca estilizada Love y los derechos de diseño asociados. Lo interesante de esta campaña es que se asoció directamente con Amazon para combatir a los falsificadores. El romance se encuentra con la responsabilidad de plataforma. En 2022, Cartier y Amazon presentaron demandas conjuntas ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. Uno de los casos se dirigió contra una cuenta de influencer en redes sociales conocida como PHMN9Y3V, junto con varias empresas. La acusación fue astuta y calculada. Según la demanda, los acusados utilizaban Instagram para publicar imágenes de alta calidad de lo que parecían ser pulseras Love auténticas de Cartier. Pero en lugar de enlazar a un anuncio que mencionara Cartier, redirigían a los usuarios a listados genéricos en Amazon con títulos como Classic Screw Titanium Steel Bracelet, es decir, pulsera clásica de acero y titanio con tornillo. Esa es la táctica del enlace oculto. El listado parecía neutral, sin marca Cartier en el título del producto. Eso ayudaba a evadir los sistemas automatizados de detección. Pero una vez que el cliente compraba la pulsera genérica, lo que recibía supuestamente llevaba marcas falsificadas de Cartier. La vitrina digital parecía inocente. El paquete no lo era. Las reclamaciones legales incluyeron infracción de marca, falsa designación de origen, competencia desleal y violaciones a normas de protección al consumidor. La teoría era que este esquema eludía intencionalmente las salvaguardas de la plataforma y engañaba a los consumidores haciéndoles creer que compraban productos auténticos de Cartier. Y funcionó el tiempo suficiente como para activar litigio federal. En abril de 2024, Amazon y Cartier obtuvieron una sentencia en rebeldía contra otro vendedor, Watsophone Inc., en un caso relacionado de falsificación. El tribunal concedió daños y una orden judicial permanente después de que el demandado no respondiera. Que en términos jurídicos significa que, aunque ignores la demanda, la sentencia igual llega. Luego, en marzo de 2025, Cartier ganó una decisión importante en París contra el joyero británico Goose Unlimited. Esta vez, el problema no era la venta de productos falsificados, era el uso de la palabra love en pulseras. Porque love es una palabra común, pero en joyería el contexto importa.
El Tribunal Judicial de París concluyó que Gusan utilizaba love no solo como un mensaje decorativo, sino como un identificador de marca. Combinado con similitudes visuales y afirmaciones de marketing como chapado en oro o fabricado en France, fabricado en Francia, el tribunal consideró que existía riesgo de confusión con la marca registrada Love de Cartier. El tribunal trazó una línea clara. Puedes decir amor, no puedes marcar como love. Este caso refuerza un principio clave del derecho marcario. Incluso una palabra común puede protegerse si ha adquirido distintividad y funciona como indicador de origen comercial para determinados productos. En otras palabras, Cartier no es dueño del amor como sentimiento, es dueño del love como pulsera. Y a nivel global, la defensa continúa. Tribunales en otras jurisdicciones, incluida Dubái, han confirmado la protección de las marcas tridimensionales de Cartier sobre sus diseños icónicos. La protección no se limita a la palabra, se extiende a la forma, los tornillos, la estructura. Eso es romance con certificados de registro. La lección más amplia es la evolución. Los falsificadores ya no son solo vendedores ambulantes. Operan a través de influencers, redirecciones algorítmicas y vacíos en los marketplaces. Usan redes sociales como vitrina y el comercio electrónico como almacén. Y las marcas de lujo responden combinando derecho marcario, alianzas con plataformas y litigio transfronterizo. Si ves una pulsera Love en línea por el precio de un café, recuerda. O no es amor, o no es Cartier. O ambas cosas. El amor puede ser eterno. Pero la defensa se revisa trimestre a trimestre. Batalla 11. Skidmore contra Led Zeppelin. Stairway to Heaven. La acusación era que Led Zeppelin había copiado elementos musicales protegibles de la canción Taurus del grupo Spirit. El 9º circuito reunido en pleno confirmó la victoria de Zeppelin, subrayando que el derecho de autor no protege los bloques musicales comunes y que los demandantes deben demostrar copia de una selección y disposición protegible, no simplemente progresiones de acordes familiares. No puedes apropiarte de la sensación de anhelo. No puedes adueñarte de un patrón descendente que medio planeta ha tocado. Y definitivamente no puedes reclamar que los guitarristas aman el dramatismo. Un matiz jurídico importante fue también qué pruebas podía considerar el jurado, dado el antiguo marco de registro de copyright aplicable en ese caso. El enfoque del tribunal estrechó el camino para reclamaciones basadas en similitudes generales. Para efectos de San Valentín, es perfecto. Las canciones de amor son una industria emocional, pero el derecho de autor traza una línea. Protege la expresión original, no la gramática del género. Así que puedes escribir una canción de amor, pero no puedes registrar el desamor en la menor, aunque sea un desamor muy convincente. Batalla 12. Van Cleef and Arpels contra Louis Vuitton por un motivo tipo trébol de 4 pétalos y la identidad de diseño en joyería. Este caso es muy propio de San Valentín porque la joyería es la moneda no oficial de la fecha. La disputa giró en torno a si el motivo y su ejecución eran protegibles y si la colección de Vuitton constituía infracción o competencia desleal, o si se trataba de un uso legítimo de un vocabulario de diseño común con suficientes diferencias. Informes recientes describen que el resultado en apelación favoreció a Louis Vuitton, con el Tribunal Supremo francés desestimando el recurso, poniendo fin al conflicto. Imagina intentar apropiarte de un trébol de 4 hojas. Básicamente el juez dijo, la naturaleza llegó primero. La profundidad jurídica está en la frontera entre originalidad protegible y motivos comunes. Los tribunales analizan la composición específica, las proporciones, el estilo de engaste, los materiales y la impresión visual global
y ponderan las prácticas del sector, como ofrecer varios tamaños o usar piedras populares. Esta batalla es una advertencia para las marcas. No puedes monopolizar el lenguaje del diseño romántico, solo puedes proteger lo que sea verdaderamente distintivo y probado como propio. Traducción simple: puedes ser dueño de tu firma, pero no del alfabeto de la belleza. Batalla 13. Nuestra siguiente batalla de amor tiene lugar en el universo digital de las citas, donde el gesto de deslizar es tan icónico como las rosas en San Valentín y tan instintivo como hacer doble toque en una foto. Se trata de Match Group contra Bumble, una pelea real sobre quién es dueño de la interfaz que millones utilizan para encontrar pareja. Así que, en vez de rosas y chocolates, estas empresas estaban deslizando a la izquierda y a la derecha, pero sobre patentes y marcas. Vamos a desmenuzarlo. Match Group es la empresa matriz detrás de Tinder, Match.com, OkCupid y varios otros servicios de citas. Sus ingresos y su reputación provienen de los mecanismos de emparejamiento, las interacciones de los usuarios y la tecnología que permite las conexiones. Bumble es una aplicación móvil rival, fundada por Whitney Wolfe Herd, también cofundadora de Tinder, que cambió las reglas tradicionales al exigir que las mujeres den el primer paso. El remate aquí no es solo romance moderno, es propiedad intelectual. Y la demanda de Match Group fue amplia. Match alegó que la aplicación de Bumble infringía varios de sus derechos de propiedad intelectual. Primero, una patente de utilidad que cubría un sistema y método de proceso de emparejamiento informatizado que incluía gestos de deslizamiento y lógica de aceptación mutua. También invocó una patente de diseño que protegía la interfaz visual de tarjetas apiladas, donde los usuarios deslizan a la izquierda o a la derecha, y sostuvo que el uso por parte de Bumble de términos como swipe, swipe left y swipe right infringía sus derechos marcarios. No era solo copiaste mi función. Era copiaste mi función, mi diseño y hasta el lenguaje con el que la gente la describe. Match también alegó que antiguos empleados de Tinder que ayudaron a fundar Bumble se apropiaron indebidamente de secretos comerciales, llevando consigo conocimientos internos e información confidencial de desarrollo hacia un competidor. Bumble no se quedó callada. Respondió públicamente y en sus escritos judiciales, rechazando las acusaciones y calificándolas como tácticas de intimidación sin fundamento. Su respuesta fue tan audaz que incluso se publicó como carta abierta diciendo, en esencia, deslizamos a la izquierda sobre tu demanda y tu estrategia de negociación. En términos de aplicaciones de citas, eso es básicamente dejar en visto una reclamación legal. Desde el punto de vista jurídico, el conflicto planteó tensiones clásicas de la propiedad intelectual. ¿Son los mecanismos de interfaz de software innovaciones patentables? ¿O son ideas abstractas que deberían permanecer libres para cualquiera? ¿Puede un gesto como deslizar registrarse como marca o es simplemente un término funcional que describe cómo opera la tecnología? En el ámbito de las patentes de software, siempre surge la gran pregunta: ¿es una verdadera invención o simplemente una metáfora digital obvia para me gusta o rechazo? Después de aproximadamente 2 años de litigio, el caso Match Group contra Bumble no terminó con una sentencia espectacular. Se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial en 2020 y la demanda fue desestimada con términos confidenciales. El público nunca obtuvo una respuesta clara sobre si deslizar es patentable, pero el caso se convirtió en un campo de batalla simbólico.
mostrando hasta dónde pueden llegar las grandes empresas tecnológicas para proteger ideas de interfaz y posicionamiento de marca. En la industria más amplia de aplicaciones de citas, la disputa puso en evidencia el reto de aplicar doctrinas tradicionales de propiedad intelectual, patentes, marcas y secretos comerciales a plataformas de software que evolucionan rápidamente, donde la diferenciación competitiva puede depender de unas pocas decisiones de diseño y experiencia de usuario. Desliza a la derecha por el romance. Desliza a la izquierda por la ambigüedad. Pero en el mundo de la propiedad intelectual, quizá necesites un abogado antes de diseñar siquiera la segunda pantalla. Batalla 14. Este último caso viene de Nueva Zelanda y se ha convertido en un punto de referencia clave para creadores y para cualquiera que tenga propiedad intelectual vinculada a relaciones personales. Porque nada dice romance como bienes matrimoniales y reglas de división patrimonial. Las partes fueron Sirpa Elise Alalakola, una artista profesional cuyas pinturas constituían la principal fuente de ingresos de la familia, y su exesposo Paul Palmer, tras un matrimonio de 20 años. Durante la relación, la señora Alalakola creó decenas de obras y al momento de la separación, la pareja acordó que las pinturas físicas eran bienes de la relación conforme a la Property Relationships Act 1976 de Nueva Zelanda. Hasta ahí todo suena normal. Los bienes matrimoniales se dividen. La disputa surgió respecto de algo más abstracto y jurídicamente relevante, el derecho de autor sobre esas obras. Palmer argumentó que los derechos de autor creados durante la relación también debían considerarse bienes de la relación y formar parte del patrimonio a dividir. En otras palabras, no quería solo una parte de los lienzos, sino también de los derechos para reproducir y explotar económicamente esas obras. El caso pasó por el Family Court y tribunales intermedios con decisiones divergentes hasta que en 2025 la Corte Suprema de Nueva Zelanda aclaró la ley. Sostuvo que el derecho de autor sobre obras creadas durante el matrimonio es efectivamente propiedad bajo la Property Relationships Act y califica como bien de la relación porque surge como un derecho con valor económico en el momento en que la obra se crea durante la relación. Así que el copyright fue reconocido como propiedad oficial a efectos de la ley, igual que una casa o un automóvil. Es importante destacar que la Corte no le quitó el derecho de autor a la artista. Confirmó que la señora Alalakola mantenía la titularidad legal del copyright, pero que el valor económico de ese derecho debía tenerse en cuenta y compartirse como parte de la división patrimonial, ¿no? Por tanto, Palmer tenía derecho a un ajuste financiero adecuado con cargo a otros bienes para reflejar su parte equitativa del valor de esos derechos de autor. Es decir, ella conserva los derechos, pero él recibe compensación como si hubiera participado en su valor. La Corte Suprema rechazó la idea de que el derecho de autor deba excluirse simplemente porque proviene de la habilidad o creatividad personal del artista. Determinó que si un derecho tiene valor económico y se adquiere durante el curso de la relación, entra dentro del concepto de bien de la relación. Así que sí, el trabajo en equipo dentro de una relación puede convertir derechos artísticos en propiedad compartida, aunque solo uno de los dos haya pintado. Este fallo tiene implicaciones prácticas para artistas, escritores, músicos y otros creadores en relaciones de pareja. El derecho de autor sobre obras creadas durante la unión puede formar parte del patrimonio sujeto a división en caso de separación. Mucho después de que el pincel se haya secado y la última exposición haya cerrado,
La ley sigue contando esa contribución creativa como propiedad económica conjunta. 5 conclusiones. Primero, la distintividad vence a la emoción. No puedes apropiarte del amor como concepto, pero sí puedes proteger un tono preciso de púrpura, la estructura específica de un brazalete, una interfaz definida o una marca claramente registrada. La ley premia la claridad, no el sentimentalismo. Segundo, la visibilidad es poder. Desde la publicidad por palabras clave hasta los resúmenes generados por IA y los nombres de dominio, las batallas modernas no son solo sobre productos, son sobre quién controla lo primero que ve el consumidor, especialmente cuando la urgencia supera el análisis. Tercero, el derecho de autor protege la expresión, no el género. No puedes monopolizar corazones, desamores, ni progresiones de acordes, pero sí puedes proteger tu arreglo original, tu composición visual, tu transformación narrativa. Cuarto, la propiedad intelectual sigue el valor. Sobrevive a la reventa, a los mercados secundarios, a la distribución en plataformas e incluso al matrimonio. Si un derecho tiene valor económico y se crea durante una relación, los tribunales pueden tratarlo como propiedad. Quinto, la ejecución ha evolucionado. Los falsificadores usan influencers y enlaces ocultos. Las marcas se asocian con plataformas. La IA ahora media respuestas, no solo acceso. El campo de batalla se ha movido de las estanterías a las pantallas y a los resúmenes. El amor evoluciona, también el litigio. 14 recordatorios de que el día de San Valentín no es solo sobre rosas y sentimientos. Es sobre registros, oposiciones, medidas cautelares, acuerdos y, a veces, aclaraciones de la Corte Suprema. Si disfrutaste de este episodio, compártelo con alguien que piense que febrero es solo romance. Recuérdale que también se trata de derechos. Protege tus ideas, protege tu marca, protege tu nombre de dominio. Y si estás a punto de comprar un brazalete Love al precio de un almuerzo, detente. Feliz San Valentín. Que tus marcas sean distintivas, tus contratos claros, tus dominios auténticos, tus algoritmos transparentes y tus cartas de amor originales o debidamente licenciadas. Nos vemos en la próxima historia de amor legal. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.